¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y recuerden que aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Bienvenidos. Para la sesión del día de hoy tenemos preparado el video que tiene como título Impuestos, estímulos fiscales y subsidios. ¿Ayudan o perjudican? Bueno, el objetivo de la presentación va a ser la siguiente. Trataremos de conocer el objetivo de los impuestos, estímulos fiscales y subsidios, sobre todo para qué sirven. Además vamos a identificar cómo es que ayudan o perjudican. Y por último vamos a exponer en la parte final de este video algunas conclusiones para el caso de México. Entonces, dicho lo anterior, vamos a iniciar. Tenemos que decir que los impuestos, pues al final son tributos que se pagan, ¿verdad? Toda la población pagamos a el Estado o gobierno. Y esto es para soportar los gastos públicos. Estos pagos obligatorios son exigidos tanto a personas físicas y también se les exige a las personas jurídicas. Cuando hablamos de personas jurídicas, obviamente estamos hablando de empresas, y al final los impuestos tienen esta función, sobre todo para poder soportar los gastos públicos de todo país, de todo estado. Además son obligatorios para todas las personas físicas y también para las empresas. Vamos a decir que ayudan sobre todo a satisfacer las necesidades de la población y otorgan recursos para la existencia del gobierno y también para la existencia sobre todo de servicios públicos. Además tenemos que decir que van a perjudicar, ¿verdad? Porque por supuesto nos quitan impuestos. Bueno, mejor dicho, nos quitan ingresos. Los impuestos nos van a quitar ingresos y esa sería una cosa que tendríamos que entender. Y también nos van a quitar la posibilidad de tener acceso a servicios del gobierno. Bueno, aquí tenemos una ilustración que trata, ¿no? De, pues, en este caso, de alguna manera, pues, ver los servicios públicos que tiene el Estado, ¿no? Tanto servicio, por ejemplo, de agua, por ejemplo, cuestiones relacionadas a internet, el transporte público, incluso en algunas partes del mundo hay transporte público. Y bueno, al final los impuestos tratarán, por supuesto, de satisfacer las necesidades básicas de la población, por ejemplo, también cuestiones relacionadas a la salud. Bien, ahora hablaremos un poquito de lo que son los estímulos fiscales. Los estímulos fiscales son recursos otorgados como apoyo gubernamental y el objetivo, por supuesto, tiene que estimular el desarrollo económico. Eso es lo que buscan los estímulos fiscales. Se van a presentar regularmente como devolución de impuestos o también la condonación de los mismos. Cuando hablamos de condonación, pues es perdonar o que algunas personas o empresas pues no paguen impuestos. Y así se trata de generar, por supuesto, a través de estos recursos, pues el desarrollo económico. Y entonces los estímulos fiscales van a suceder cuando, por ejemplo, el gobierno tratará, ¿no? Por ejemplo, de otorgar esta cuestión a algunas empresas, de condonarle o perdonarle el pago de impuestos para que así pueda haber crecimiento económico. También se va a estimular a algunas personas físicas con la devolución de algunos impuestos. ¿Para qué ayudan los estímulos fiscales? Bueno, van a fomentar el crecimiento económico y también van a fomentar la existencia de proyectos de inversión. Si hay estímulos fiscales, algunas empresas tal vez se animarán a, pues en este caso, tener, por ejemplo, desarrollo en México. Algunas empresas internacionales, al ver que existen estímulos fiscales en nuestro país, pues podrían tener esta decisión de venir a nuestro país y poner algunas fábricas o oficinas. ¿En qué perjudican? Bueno, pues van a reducir el dinero público, ¿no? Ese es el tema ahí de la cuestión del balance, porque al final, si se dan muchos estímulos fiscales, pues se reduce la situación del gasto público, ¿no? Y también va a afectar la competitividad entre empresas, porque al final la existencia de estímulos fiscales para algún tipo de empresa, pues hará que entonces la competencia no sea a la par, ¿no? Y que exista esta cuestión, pues, de una situación de poca competitividad o cuestiones relacionadas a eso, ¿no? Y bueno, también tendríamos que hablar de los subsidios. Se trata de recursos gubernamentales
para ofrecer la adquisición de bienes y también de servicios. Tienen como objetivo evitar el aumento de precios en los consumidores y, por ejemplo, aquí en el caso de nuestro país existen subsidios en el caso de la CFE, ¿no? Si usted observa su recibo de la luz, pues va a encontrar una parte muy importante, ¿no?, de subsidio. Realmente aquí en nuestro país, al ser la CFE, Comisión Federal de Electricidad, una empresa pública, una empresa del gobierno, pues recibe subsidio y la mayor parte del gasto en cuestiones de generación eléctrica pues es, digamos, abarcado por el gobierno porque existe este subsidio. Observe su recibo de la CFE. ¿En qué ayudan, verdad, los subsidios? Pues van a aumentar el consumo de bienes y servicios y sobre todo van a proteger, ese es uno de los objetivos, proteger a la población más vulnerable, ¿verdad? ¿Qué van a perjudicar? Pues van a generar pérdidas para toda la población, porque al final ya no se van a asignar recursos, ¿verdad? Que más que tengan, o sea, se asignan más recursos que los óptimos para poder tener esta situación de la existencia del acceso a bienes. Y entonces esta situación es una cuestión que tiene que analizarse, porque al final este caso pues sí van a provocar que exista mayor consumo, pero es una situación un poco artificial, por supuesto, porque al final es dinero público que se está perdiendo, porque al final cuando existe un subsidio, por ejemplo aquí en México hubo mucho tiempo que se subsidió el precio de la gasolina para que no fuera tan alto el precio, ¿no? Y entonces era un precio artificial el que estábamos pagando en el caso de la gasolina, porque cada litro de gasolina pues recibía un subsidio de parte del gobierno y así la gente pues tenía mayor acceso al consumo de gasolina, ¿verdad? Y bueno, pues para cerrar este video tendríamos que hablar de algunas conclusiones, sobre todo en el caso de México. Existe un problema bastante importante históricamente. Podríamos decir que México ha tenido esta cuestión de la evasión de impuestos, ¿no? Es muy alta la cuestión aquí de la evasión de impuestos y esto perjudica muchísimo, sobre todo a la cuestión del desarrollo económico y por supuesto a la existencia de servicios públicos. Los subsidios hacen sentir menos la pobreza, eso es un hecho, pero al final no se abate, no se termina la pobreza con el subsidio. Puede ser una solución temporal tal vez, pero en realidad el subsidio no creo que sea una medida con la que se pueda reducir, ¿no?, de manera profunda la cuestión de la pobreza, pero sí se siente menos con la cuestión de los subsidios para algunos productos de la canasta básica, como se estuvo, pues digamos, practicando en algunas partes de la historia de nuestro país, ¿no? Se subsidió, por ejemplo, el precio de la tortilla durante algunos años, ¿verdad?, en los 70s y en los 80s. La política fiscal mexicana favorece a quien más tiene, ese es un punto que también se debe considerar en México. Parece que todo está diseñado para que los que ganan más paguen menos impuestos, ese es el tema, ¿no? Y es un punto que también acá pues perjudica en general a toda la población, incluso perjudica a los que más tienen, ¿no? A los que pues al final viven temerosos por tanta inseguridad, por ejemplo, ¿verdad? Y por último, pues también podríamos decir que los subsidios, lamentablemente, en el caso de nuestro país, muchas veces se utilizan con fines políticos. Se subsidia, por ejemplo, mucho en cuestiones relacionadas a la agricultura, por ejemplo, y se van a hacer, digamos, estas células, digamos, políticas de algunos partidos que utilizan el subsidio para poder atraer votos. Y bueno, con esto le damos fin al video. Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos muy contentos de que usted se suscriba. Los invitamos a que todos se suscriban a este canal y que también activen la campanita de notificaciones para que ustedes estén informados cada que subamos un video. Muchísimas gracias por la atención y nos estamos viendo y escuchando en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.